La campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, que lanzó el secretario general de las Naciones Unidas en 2008, es la expresión la más directa de la voluntad y del compromiso del sistema de las Naciones Unidas para contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es eso también una condición sine qua non para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. La campaña tiene como objetivo de despertar la conciencia pública y aumentar los recursos para prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. También movilizar y unir fuerzas de los gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado, de los medios de comunicación y del sistema de las Naciones Unidas. Y finalmente de fomentar la participación activa de los hombres y de los niños. En Guatemala se inauguró la campaña el mismo año y se centra en 3 pilares fundamentales: alto a la impunidad, ni una más, y la responsabilidad es de todos y todas. En Guatemala ha habido grandes avances con la justicia especializada para implementar la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. La mayor capacidad de investigación y sanción del delito está reduciendo estos índices de impunidad. Cada día vemos como un mayor número de casos están siendo resueltos, mandando el mensaje que la sociedad guatemalteca ya no tolera más la violencia contra las mujeres y que se implementará la justicia. El siguiente paso es la prevención, empezando por el hogar y la comunidad y con un gobierno responsable y solidario. El Ministerio de Gobernación se encuentra elaborando un plan de prevención de la violencia contra las mujeres. El Gabinete Específico de la Mujer, liderado por la vicepresidenta, ha priorizado la eliminación de violencia contra las mujeres como uno de sus ejes de trabajo. Felicitaciones al gobierno guatemalteco. Finalmente, queremos recordar que la responsabilidad de eliminar la violencia contra las mujeres es la responsabilidad de todos. Toda la sociedad debe tomar conciencia que está en sus manos cambiar comportamientos discriminatorios contra las mujeres. En este 25 de noviembre queremos adherirnos a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. El sistema de las Naciones Unidas une su voz a las voces de la ciudadanía y de las instituciones estatales para decir: Guatemala, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres.